¿Alguna vez sentiste que tu propia familia escondía algo demasiado incómodo para decirlo en voz alta? Bueno, prepárate. Porque lo que estás por escuchar no solo rompe con lo prohibido, sino que también desata una cadena de decisiones que nadie se atrevería a admitir, al menos no en público. Imagina esto. Estás en la sala de tu casa, todo tranquilo, reunión familiar de esas que parecen inofensivas. Tu cuñado, el típico bromista del grupo, se sienta a tu lado. Todo es risas, chismes, comida, hasta que de la nada te lanza una frase que te deja con la boca abierta. Si se te antoja, ven aquí. No lo dijo en broma. No fue un juego. Lo dijo mirándome directo a los ojos, como si ya hubiera cruzado esa línea 1000 veces en su cabeza. Y ahí es donde comienza todo. Pero antes de seguir, te voy a pedir algo. Quédate hasta el final porque esta historia no es lo que parece. Es mucho más enredada, mucho más humana. Y quién sabe, puede que veas un poco de tu propia historia aquí. Ah, y si alguna vez viviste algo parecido, o si simplemente pensaste en qué harías tú en esa situación, ya sabes lo que hacer. Cuéntamelo. No hace falta que pongas nombres ni detalles, pero me encantaría saber si soy la única que alguna vez cruzó una línea mentalmente, aunque solo haya sido un paso en falso emocional. Volvamos. Yo pensé que estaba imaginando cosas. ¿Mi cuñado? ¿En serio? Pero no. Después de ese comentario, empezó a enviarme mensajes. Nada obsceno, nada directo, pero sí con ese tonito ambiguo que te hace pensar si estás leyendo demasiado entre líneas, o si realmente te están provocando. Y admito algo. Me gustaba. Esa atención no pedida, ese riesgo absurdo de lo prohibido. Él no era simplemente el hermano del esposo de mi hermana. No, era alguien que me veía, que notaba cuando cambiaba, el color del labial, que recordaba cómo me gustaba el café, que me escuchaba sin interrumpirme. Y eso, en un mundo donde todo el mundo vive en automático, ya era demasiado. ¿Alguna vez te pasó? Que alguien completamente inesperado te hiciera sentir especial, aunque supieras que no debía pasar nada. Pero claro, lo emocional es solo el principio. Una tarde, en casa de mis padres, me lo crucé solo en la cocina. Nadie más cerca. Silencio absoluto. Y él, sin decir nada, se acercó, me miró y volvió a repetirlo. Si se te antoja, ven aquí. No necesitó más palabras. Me reí. De nervios, de no saber qué hacer, de sentirme culpable sin haber hecho nada todavía. Y entonces, como si estuviera leyendo mis pensamientos, dijo algo que me dejó helada. No tienes idea de cuántas veces pensé en ti, incluso cuando no debía. ¡Boom! La cocina, el aire, mi corazón, todo se congeló. Quise salir corriendo, pero también quise quedarme, porque nadie me había dicho algo así, con tanta verdad y con tan poca vergüenza. Y ahí fue cuando empecé a escribir esta historia, en mi cabeza, como si estuviera leyéndola en Reddit, como si no fuera yo la protagonista. Porque sí, lo confieso, parte de mí deseaba que algo pasara. Aunque fuera solo un beso robado. Aunque después todo se volviera un desastre. Porque en ese momento, solo quería sentir que importaba para alguien. ¿Sabes qué es lo más loco? Que no hicimos nada. Ni un roce. Ni un beso. Nada físico. Pero el fuego, ese sí nos consumió por dentro. Y a veces, eso duele más. Dime tú, ¿alguna vez sentiste una conexión así con alguien que no debías? ¿Que te hizo tambalear entre lo correcto y lo que de verdad querías hacer? Me encantaría leer cómo manejaste esa tormenta, porque yo aún no sé si hice lo correcto. Y sí, sé que muchos van a juzgar, pero lo que nadie entiende hasta que le pasa es que los límites morales se tambalean cuando te sentís invisible por mucho tiempo. Ahora te dejo con esa pregunta rondando en la cabeza. ¿Qué habrías hecho tú si te encontrabas cara a cara con una tentación disfrazada de familia?
En el próximo bloque, te cuento qué pasó después de ese día y cómo todo explotó cuando menos lo esperaba. Y oye, si estás por aquí escuchando esto, no es casualidad. Suscríbete, porque cada historia que compartimos acá tiene un pedazo de nosotros. Y si alguna vez te sentiste solo con lo que pensás o sentís, te prometo que no sos el único. En unos segundos empieza la segunda parte. Y sí, se va a poner más intensa. Cuando todo se sale de control y nadie puede fingir. ¿Te acordás que te dije que no pasó nada físico entre nosotros? Bueno, eso era cierto. Hasta que dejó de serlo. Después de ese cruce en la cocina, empezamos a hablarnos más seguido. WhatsApp, miradas largas en reuniones familiares, mensajes a deshoras con excusas ridículas tipo ¿viste el partido de anoche? O ¿qué perfume usaste hoy? Cosas que nadie notaría, excepto nosotros. Y sí, yo sabía que estaba jugando con fuego. Pero el problema es que no me importaba quemarme un poco. La noche que todo explotó empezó como cualquier otra. Cena en casa de mis padres, todos sentados, mi hermana riendo con una copa de vino, él a su lado, como si todo estuviera en orden. Pero no lo estaba, porque cada vez que nuestros ojos se cruzaban, algo se encendía, algo que no podía controlar, algo que él tampoco intentaba esconder. Y entonces pasó. Yo estaba en el pasillo, y él me siguió. Cerró la puerta sin decir palabra. Nos quedamos en silencio. Podías escuchar hasta el latido del corazón. Y sin pensarlo demasiado, se acercó. No fue una escena de película. No hubo música épica. Solo dos personas cargadas de todo lo que no se dijeron durante semanas. Explotando. Fue rápido, intenso, confuso. Y cuando terminó, lo primero que pensé fue: ¿qué carajo acabo de hacer? No por culpa, no todavía, sino por ese miedo visceral de que el mundo entero se iba a venir abajo si alguien se enteraba. Ahí entendí algo que nadie te enseña. A veces, lo más peligroso no es lo que haces, es lo que eso despierta en vos. Después de esa noche, todo cambió. Él empezó a escribirme más. Quería repetirlo, quería más. Yo no sabía. Porque, sí, me había sentido viva, deseada, vista, pero también estaba metida en un lío imposible de justificar. Mi hermana no sospechaba de nada, y eso lo hacía peor. Y ahora te hago otra pregunta. Si fueras yo, ¿habrías confesado? ¿O habrías enterrado ese secreto para siempre? Contámelo con la mayor honestidad que puedas. No estás solo. Hay más personas acá que pasaron por cosas que nunca se atrevieron a decir en voz alta. Una parte de mí quería desaparecer. Otra parte quería volver a verlo. Y eso fue lo que hice. Lo volví a ver. Nos encontramos en un parque, lejos de todos. Hablamos. Pero esa charla fue aún más jodida que lo que habíamos hecho antes, porque él me dijo algo que todavía me retumba en la cabeza. Con vos siento que podría volver a empezar. ¿Empezar qué? ¿Una relación? ¿Una doble vida? ¿Un desastre emocional con fecha de vencimiento? Y acaba otro detalle que no te conté. Yo también tenía pareja. Una relación larga, estable. De esas donde todo funciona, pero ya no te sorprende nada. Así que no era solo mi cuñado. Era la prueba viviente de que yo tampoco era la santa que creía ser. ¿Te das cuenta cómo todo se desarma tan fácil? Un gesto, una palabra, un silencio compartido. Y de repente, todo lo que construiste se tambalea. Y antes que me lo preguntes, no se lo conté a nadie, pero empecé a escribirlo. Necesitaba sacarlo de adentro, ponerlo en palabras, como si escribir fuera una forma de limpiar un poco la culpa. Y así llegamos a esta historia. Porque aunque haya sido breve, aunque nadie lo supiera, aunque no haya terminado en escándalo, yo sé lo que viví.
Y vos también sabés lo que es guardar algo así. Y por eso te invito a abrirte. No con nombres, no con datos si no querés. Pero contame si alguna vez te pasó. Si alguna vez tuviste esa conversación que no deberías haber tenido. Ese cruce de miradas que duró demasiado. Ese, si se te antoja, ven aquí. Aunque fuera solo en la mente. Porque esto no es solo una historia de infidelidad. Es una historia de deseo, de vacío, de buscar sentir algo cuando todo parece apagado. Y si llegaste hasta acá te agradezco, de corazón, porque no es fácil escuchar algo así sin juzgar. Y vos lo hiciste. Este canal está lleno de historias como esta, historias que duelen, que arden, que despiertan cosas que creíamos dormidas, y por eso te invito a quedarte. Suscríbete, pero no como un número más. Hacelo porque encontraste un lugar donde las verdades incómodas no se esconden, donde podés leer algo y pensar, hey, yo también estuve ahí. Y si alguna vez te enamoraste de alguien que no debías, si alguna vez te sentiste atrapado entre lo correcto y lo que deseabas con todo el cuerpo, este canal también es para vos. Gracias por estar. Gracias por escuchar. Y si vas a dejar un comentario, que sea con el corazón, no hace falta que lo maquilles. Acá nadie va a señalarte. Nos vemos en la próxima historia.